procedimiento tributario. Muchas veces en cuanto a los impuestos nos preguntamos cuánto pago, dónde pago, a quién le pago, cómo pago. A todo esto lo llamamos procedimiento, que son todos aquellos pasos que yo debo seguir desde el punto de vista fiscal tributario. ¿Qué trae consigo el procedimiento tributario? ¿Qué deberes debo de cumplir en el procedimiento tributario? ¿Qué normas y leyes rigen en el procedimiento tributario? ¿Qué formularios debo de utilizar para declarar? ¿Cuándo debo declarar? ¿Cuáles son las fechas para declarar? ¿Qué es un requerimiento ordinario? ¿Qué es un requerimiento especial? ¿Cuándo se debe dar respuesta al procedimiento especial? ¿Qué es una liquidación oficial de revisión? ¿Qué medios debo yo de probar? ¿Cuáles son los medios de pago? ¿Qué es eso de obligaciones formales? ¿Qué es eso de obligaciones sustanciales? ¿Cuáles son las obligaciones formales? ¿Cuáles son las obligaciones sustanciales? Todas esas preguntas y cuestionamientos nos llevan a la necesidad y a la obligación de conocer qué es el procedimiento tributario. Hoy hablaremos muy brevemente de lo que es el procedimiento tributario. Lo primero que hay que tener en cuenta para entrar en contexto es que todo aquello que abarca el procedimiento tributario está ahí dentro del estatuto tributario. Y como el procedimiento son todas aquellas situaciones de forma, lo primero que hay que preguntarnos es: ¿esto está establecido por alguna ley? ¿Esto está establecido por alguna norma? ¿Yo debo de seguir esto porque está establecido por alguna ley o porque yo tengo la opción de seguirlo o no? Pero sí, existe una justificación legal y que embarca todo esto que hace que el procedimiento se dé. Una de estas leyes se encuentra en la Constitución Nacional Colombiana, en el artículo 90, en su numeral 9, el cual menciona muy claramente que todos los colombianos debemos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y esto no se encuentra fundamentado solamente en este artículo, está también fundamentado en los artículos 15 y 189 de la Constitución. Puntualmente, en el artículo 189, en su numeral 20, nos dice que al presidente de la República le corresponde velar por la recaudación y administración de los impuestos. De igual forma, el artículo 15, inciso 4 de los derechos fundamentales nos dice que para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia y intervención del Estado, podrá exigirse la prestación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señala la ley. Este artículo que nos da a entender que el Estado puede venir y solicitar que le mostremos nuestros documentos para inspeccionarlos, para observar cómo llevamos nuestra contabilidad. De aquí la importancia que tengamos una contabilidad bien llevada y que nos sirva como medio probatorio. Ahora, como hemos mencionado anteriormente en el artículo 90, numeral 9, donde decíamos que todos los colombianos deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Bien, ahora debemos de preguntarnos cómo contribuyen las personas naturales y las jurídicas. Puesto a través de los tributos, y cuando hablamos de tributos hablamos de impuestos, contribuciones y tasas, y como sabemos los impuestos se dividen en impuestos nacionales, departamentales y municipales. Ahora, y por lo tanto, como la justificación del procedimiento tributario surge de la Constitución Nacional y la contribución que ya como persona natural o jurídica debo de cumplir completamente esta justificación, y siempre que se quiera analizar la situación tributaria y financiera del país, no solo debemos analizar la parte teórica de cada uno de los impuestos, sino también debemos analizar cuál es el procedimiento que yo debo de seguir para cumplir a cada uno de estos impuestos. Esto nos da a entender que no solamente debemos saber la parte teórica de los impuestos, sino también saber cuáles son los procesos o pasos a seguir con el fin para dar cumplimiento a cada uno de estos tributos. Y teniendo en cuenta esto, nos dan cuenta o nos damos a entender la importancia de saber cuáles son las obligaciones tributarias, las cuales son dos: la obligación sustancial y la obligación formal. La obligación sustancial hace referencia a la obligación del contribuyente o declarante de pagar un impuesto, mientras que la obligación formal hace referencia al cumplimiento de las formalidades que están establecidas para dar cumplimiento a la obligación sustancial, ya dicho anteriormente.
Formalidades como los registros contables, los estados financieros y también el hecho de llenar muchos formularios. Cuando se realiza el pago de los impuestos, todo esto es obligación formal. De igual manera, es también importante cómo se elimina la obligación tributaria. Esto de acuerdo al Código Civil de 1625 y el Estatuto Tributario 800 y numerales 822, respectivamente. La puedo extinguir porque pagué o porque pida que me compense lo que tenga a un saldo a favor y pida que me lo crucen a otro. O cuando envíe un mal requerimiento y yo pueda dar la anulación del acto administrativo. Ahora, dentro de esta actividad que se supone la obligación tributaria, en la aplicación de los tributos podemos ver claramente que hay dos personas que actúan. Por un lado, la administración tributaria, y por el otro lado actúan las personas naturales y jurídicas, y con ello está el estatuto tributario, quien da cumplimiento a los principios de derecho tributario y nos da a entender, primero, quien dicta claramente el juego o las reglas, cómo se debe probar, cómo hay que declarar, dónde llevar la declaración, cómo presentarla, ojo, muy importante, en qué condiciones, qué pasa si me equivoco o cómo lo puedo corregir, entre otras cosas. Debemos entender por procedimiento tributario, ya sabiendo de todo lo que lo rodea, de lo que dispuso la Constitución, de los principios fundamentales, de los soportes que debemos tener en cuenta cuando el Estado nos dice que debemos contribuir con sus gastos, de las diferencias que hay entre la administración de impuestos y las personas naturales o jurídicas cuando se aplica la actividad de tributos. Entonces, el procedimiento tributario son todo el conjunto de actuaciones que debe realizar la administración de impuestos para velar por el recaudo de estos mismos, y todo el conjunto de actuaciones que los contribuyentes, responsables o agentes retenedores deben cumplir ante la administración de impuestos para poder cumplir con el pago de estos. No debemos tener en cuenta solo lo que hace la administración de impuestos, sino también lo que hacen los contribuyentes, ya que esto en conjunto es lo que le llamamos procedimiento tributario, que estos se unen para cumplir un mejor recaudo. Gracias por su atención, esto ha sido todo.